Hola. Es verdad, comenzar nomás, dale. Pueden empezar, Ever. Está muteado, eso es el problema que tiene. Tengo un tema con la conectividad. Ahí está. Ahora volvió. ¿Se escucha ahí? Hola, buenas tardes. Comenzamos un nuevo panel sobre las telecomunicaciones en la nueva realidad, la perspectiva desde el sector privado, con las principales empresas que operan en la región y principalmente también en Argentina, el Cono Sur. Tenemos, bueno, a Hernán Verdaguer del Grupo Telecom, Alejandro Quiroga de América Móvil, Alejandro Lastra del Grupo Telefónica, Horacio Romanelli del Grupo Millicom y Francisco Barreto de AT&T DirecTV. La verdad que en principio los quiero felicitar porque fue un año muy particular, es un año muy particular. La gente estuvo conectada todo el tiempo desde sus casas, consumiendo contenidos y han demostrado que están a la altura y que las inversiones que han hecho en infraestructura se vieron. Y también creo que también se vieron las asimetrías, ¿no?, del sector en cuanto a las OTT, el uso del tráfico y demás, que se tuvieron que ir regulando para que la gente pueda seguir conectada. Así que eh, quiero empezar con el primer panelista, con el doctor Hernán Verdaguer. Así que Hernán, por favor, contanos desde la perspectiva de Telecom, cómo ven el futuro y la situación actual en la región. Gracias, Ever, muchas gracias. Quiero agradecer especialmente a Yartal por la invitación, por haber convocado a esta jornada de debate durante todo el día, a Pablo Escotelaro y a toda la junta directiva de la Yartal. Y la verdad que sí, como vos dijiste, Ever, es un año diferente, ¿no? La verdad es que uno acostumbrado a más de 10 años de eventos de Sartal, en el cual primaba el contacto cara a cara, la camaradería, networking. Hacerlo desde este lugar suena raro, ¿no? Pero bueno, ya me parece que ya con los meses que llevamos transcurridos ya nos vamos acostumbrando a la fuerza. Bueno, vamos a arrancar entonces. A ver, un poquito, claramente queremos, la idea es charlar y ver un poquito la dinámica de esta industria en este contexto, ¿no? Y yo creo que esto nos toma o nos sorprende en un momento donde los servicios de telecomunicaciones, incluidos audiovisuales, ¿no?, han sufrido cambios profundos y vertiginosos en estos últimos años. La convergencia de tecnologías, de servicios, dispositivos, ¿no?, ha logrado ampliar y redefinir las diferentes formas en que los usuarios se comunican y se entretienen. Este nuevo ecosistema digital y la aparición de nuevos agentes, ¿no?, en la cadena de valor han transformado el entorno competitivo de la misma. Claramente esto ha cambiado, la competencia ha cambiado, los operadores de telecomunicaciones ya estamos compitiendo fuertemente con los sectores, ¿no?, como son las plataformas, los hiperescaladores, capaces de prestar servicios a través de nuestras infraestructuras y sin estar sometidos a este tipo de regulaciones. En Argentina, lamentablemente, se avanzó en este último tiempo una fuerte intervención regulatoria. Cuando tenemos que estar preparándonos para vislumbrar escenarios de simplificación, escenarios digitales, que hagan más ágiles estas empresas,
que enfrentan un gran desafío en cuanto a la innovación, en cuanto a innovación y la inversión, nos enfrentamos con esta regulación. Y esto, la verdad, o sea, estas industrias ya estamos pensando en el próximo salto, que es el 5G, el IoT, que son ya realidades en muchos países de nuestra región, ¿no? Y entonces es como que nos lleva a un dilema de que mientras tenemos que estar pensando en una regulación digital, que tenemos que estar todos inmersos en ella, nos están llevando a una regulación analógica. Esto es lo que nosotros vemos con este cambio que hubo en el marco normativo, ¿no? Este cambio abrupto no solo afecta a las grandes operadoras que estamos acá presentes, sino afecta a los medianos, a los pequeños, a los sistemas de cable del interior del país, a Argentina, que como ustedes saben es muy fuerte, al sector cooperativo, a los prestadores locales, ¿no? Y lo peor es que uno escuchando la charla de la mañana, ¿no? Y viendo un poco los reguladores, y claramente, evidentemente esta pandemia hizo que los gobiernos tomaran decisiones coyunturales, a veces acertadas, que criticamos y a veces no, pero bueno, a veces nos gustaron, a veces no nos gustaron tanto, pero eran medidas coyunturales. Y acá me parece lo que me parece que en Argentina ha pasado que confundieron medidas coyunturales de corto plazo vinculadas a un escenario de pandemia como puede ser un congelamiento, como puede ser el no corte, con cambios de fondo en la normativa, que es transformar esta industria en una industria de servicio público. Volviendo al tema del COVID, me parece importante resaltar cómo la CEPAL vio esta industria. Creo que fue un informe que emitieron en agosto, creo, de este año, donde resaltó que las tecnologías digitales han sido esenciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad durante la crisis de la pandemia. Dice, las redes y la infraestructura de comunicaciones se utilizan de manera cada vez más intensiva para actividades productivas, educacionales, de la salud y de relacionamiento y entretenimiento. Avances que se preveían que demorarían años en concretarse se han producido en pocos meses. Las soluciones digitales en las áreas de salud, continúan en la CEPAL, la educación, el comercio y el trabajo, tienen un papel preponderante en la lucha contra el COVID-19, ya que facilitan el distanciamiento físico y viabilizan cierto funcionamiento del sistema socioeconómico. Los datos de movilidad durante los primeros meses de la cuarentena, en un mundo paralizado, se dio en lo físico, pero no en lo virtual. Y da datos sobre el uso de sitios web y aplicaciones de teletrabajo, y dice que en el primer y segundo trimestre de 2020 el uso de soluciones de teletrabajo aumentó un 324%, y en educación en línea más del 60%. Nosotros como desde Telecom claramente hemos enfrentado esto y hemos dado soporte, como contaba Ever al principio, ¿no? Desde las compañías que hemos garantizado el servicio en todo el país, y fue creo que una tarea mancomunada de toda la industria, tanto en la industria móvil, en la industria fija. Me parece que fue una tarea importante el declarar, bueno, con toda la región los servicios como esenciales, y a eso enfrentamos, ¿no? Y además, desde Telecom puntualmente, además nosotros en todo lo que es la industria del entretenimiento como Flow, sumamos nuevos contenidos de gran calidad, lanzamiento de coproducciones a partir de alianzas con productoras de renombre nacional e internacional. Sumamos contenidos educativos y recreativos, alcanzando más de 1.200 horas disponibles en la plataforma y más de 110 horas de programas y documentales educativos. Flow, recuerdo, se ha llegado a más de 5 millones conectados, 5 millones de dispositivos conectados, perdón, y tiene presencia regional, como ustedes saben, en Paraguay también. Esta es una industria que claramente se desenvuelve, como veníamos diciendo, en un entorno de constante innovación tecnológica, con grandes necesidades de inversión de capital, y que precisamente requiere por ello un escenario de seguridad jurídica para su desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. La expansión de las telecomunicaciones y las telecomunicaciones de la información y la comunicación en general precisan de sostenibilidad financiera de los operadores, de modo que puedan seguir aumentando su cobertura de calidad y desplegando redes e innovando en servicios. Debemos bregar entonces por un marco regulatorio del entorno digital. Hacia ello tenemos que apuntar, que debería tener como objetivos primordiales incentivar la innovación, la inversión,
migrar hacia un modelo de regulación sectorial más liviano, no al revés como estamos haciendo acá, ajustar las efectivas cargas fiscales y la distribución por espectro, y avanzar también, por supuesto, en cumplimiento de objetivos de alto impacto social, como la inclusión digital de la población. Para concluir, me parece que es importante remarcar que la industria avanza a gran velocidad. La pandemia, como vimos en el informe de la CEPAL, aceleró los cambios y necesitamos gobiernos dispuestos a trabajar con el sector privado para hacer posible esta evolución del ecosistema digital. Gracias y después quedo a disposición para las preguntas. Gracias, Hernán. La verdad que muy buen punto el que marcaste, como que siempre se va corriendo sobre la coyuntura, se van tapando agujeros, creo que es algo que nos pasa en toda la región, y en una industria que necesita ser planificada por muchos años, en realidad no se tiene una mirada global, se tiene una mirada más sectorial, quizás es el momento de la convergencia normativa, ¿no? Y creo que el tema tributario y propiedad intelectual es fundamental. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, ahora pasó un honor escuchar a Alejandro Quiroga de América Móvil. No sé, Alejandro, estábamos con unos temas técnicos, no sé si los has podido resolver. Estás sin audio, no sé. Ahí estamos. Está, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ever, y a Sertal por la invitación. Creo que es muy importante para nosotros como operador regional esta oportunidad de reflexión y de diálogo. Lo mío es primero hacer una visión un poco regional Mercosur, y después alguna comparativa entre las medidas de Argentina y las del resto de la región. Como sabemos, el COVID ha sido de altísimo impacto para la economía mundial y particularmente para el sector TIC. En la región lo que vemos es una aceleración de la adopción de digital. Perdón, no sé si se escucha bien. Sí, perfecto. La aceleración de la adopción digital en toda la sociedad, el cambio de la modalidad de trabajo y la necesidad imperiosa de mayor y mejor conectividad a los hogares principalmente. En el Mercosur lo que observamos son políticas diferentes. Creo que Brasil ha sido el país que mejores políticas ha adoptado en orden a fortalecer a la industria, porque la necesidad es dejar que la industria pueda seguir brindando más soluciones y no retrayéndole recursos. El caso de Brasil es un modelo que está orientado a eso. Se ve claramente en el corriente año que han continuado con la expansión de toda su fibra al hogar o la conectividad física, que sigue creciendo fuerte en Brasil. Es un mercado que está, como diría, por debajo de la penetración total y tiene una gran particularidad entre las ciudades grandes, donde obviamente es más fácil o donde hay más condiciones para poder llegar con conectividades físicas versus una gran cantidad de localidades pequeñas. A pesar de eso, y a pesar de que la economía brasilera este año se estima va a estar cayendo alrededor del 5.5%, ha tenido una política favorable al sector. Esencialmente ha habido muchas iniciativas para programas de asistencia a determinados sectores con el no corte de servicios que finalmente no se implementaron.
como tampoco hubo un congelamiento de precios, ¿no? Digo, para mencionar dos de las grandes iniciativas que hemos visto con mucho debate en toda la región y que se siguen debatiendo. Entonces creo que esto es importante y es el resultado, me parece, de un solo elemento. Ha habido un muy buen nivel de diálogo entre las autoridades regulatorias y la industria. Y creo que esto ha sido la clave, donde se ha podido transmitir la necesidad de fortalecer a una industria o un sector que cada vez es más crítico para el mundo que vivimos. No solamente en la pandemia, y esto lo que vos remarcabas, cómo respondieron las redes en casi todos los países del mundo, y particularmente también en América Latina y en Mercosur, sino también a la necesidad de expandir y acelerar la prestación de servicios. Esto realmente es un desafío crítico para la región porque las condiciones macroeconómicas son negativas, con mayor o menor grado, dependiendo de las situaciones de arrastre, más las adopciones de medidas propias por cada uno de los países. Entonces creo que en Brasil hay muchos señales a tener en cuenta. Hernán también lo mencionaba, la reducción de impuestos, que es uno de los grandes problemas de Brasil, es un problema histórico que se da en todos los sectores de la economía y que tiene que ver con las peculiaridades políticas e institucionales de Brasil. Pero lo que observamos es que, por ejemplo, los ingresos de la industria están en el orden del 40% en el EBITDA, es un muy buen nivel a nivel regional y a nivel mundial, que sigue creciendo el EBITDA desde el 2017, a pesar de que tiene un sector móvil con una penetración que ya ha superado ampliamente el 100%, y que tiene una capa de la población media y baja muy extendida, una característica mucho mayor que otros mercados de la región. Si, por ejemplo, comparamos con, por ejemplo, Uruguay o con Argentina o Argentina mismo. La penetración de banda ancha sigue creciendo anualmente a un muy buen ritmo, y para dar una idea, de 2017, donde la fibra óptica tenía una participación del 9% del mercado, ha pasado hoy a un 38% de penetración. Y eso, por ejemplo, tiene contraste con Argentina y Paraguay, para citar dos mercados con realidades de fibra óptica distintas. La participación de cable en Uruguay, en Brasil se mantiene en el orden del 30%, para el mismo periodo. Cuando vamos a Argentina, y obviamente que no podemos hacer o obviar comentar nuestra opinión sobre las medidas adoptadas, sabemos que cuando arrancaba y planificábamos el 2020, teníamos un desafío muy grande, ya solo con las condiciones macroeconómicas de arrastre, el periodo electoral, las situaciones de la negociación de la deuda, un nivel de inflación, digamos, uno de los más altos de la región. Eso ya era un desafío muy grande para la industria, porque venía de pérdida de ingresos en el año anterior. Esto se asentó con el COVID por varias cuestiones. Primero, una cuarentena o un aislamiento social obligatorio muy extendido. Llevamos muchos meses en la Argentina con esto. Un virus que es muy difícil de controlar, tiene que ver las condiciones también particulares de Argentina y te podría decir nuestra idiosincrasia social y falta de apego a si te recomiendan algo, generalmente la gente hace lo contrario o hace caso omiso de lo que le dicen, ¿no? Y también que en el arranque de la pandemia, para la industria que tiene niveles de
cobranza muy alto en efectivo, diría que alrededor del 70% del total del mercado móvil, por ejemplo, no solamente prepago, sino prepago o pospago, te da que se hacía en efectivo antes de la pandemia. Hubo un cerramiento de todos los puntos de cobranza, eso impactó fuertemente en los ingresos, en una mora inicial que además tuvo una medida bien intencionada del gobierno, pero con fuerte efecto para la industria, que fue el programa denominado no corte de servicios, ¿no? Esto inicialmente, para todos los que no están en Argentina, eran hasta 3 facturas acumulables, consecutivas o no, y esto potenció la mora. Nosotros en un mes y medio creo que multiplicamos por 6 o 7 veces la mora que teníamos con anterioridad al ingreso al COVID. Después, la industria le ha costado mucho recuperar esto porque es un segmento de gente que el programa le permite tener un servicio pagando cero. Puede seguir acumulando. Hoy tenemos 7 facturas en total, o 7 meses, y bueno, ese es un tema que realmente afecta al sector. Hemos tenido varios millones de clientes en esta situación en el momento pico. Luego tuvimos casi en simultáneo un primer pedido de congelamiento de precios por parte del gobierno, que esto nos afectó los ingresos. El congelamiento era retrotraer aumentos en el caso del prepago, es el 60% del mercado, a los precios de noviembre del 2019. Y pensemos que la Argentina tuvo una inflación del 50% en 2019 y tiene una proyectada para este año en el 36, 38 o algún número por allí. Todavía faltan meses y no sabemos cuáles van a ser los números finales, pero hablamos de órdenes de magnitud muy altos, por lo cual la discusión del aumento de precios es una cuestión de vida o muerte. Cuando midimos otros países de la región donde su inflación anual es del 4%, versus estos índices que se parecen más al 40%, la discusión es muy relevante. Si no es lo mismo que en el resto de la región. Y luego, cuando estaba previsto la salida del congelamiento de precios para el 1 de septiembre del corriente año, como mencionaba Hernán anteriormente, vino un DNU, que es el denominado 690, que introdujo cambios sustantivos para el sector. Por un lado, cambio del marco de negocio, cambiándolo de un servicio que era en competencia, donde los precios se fijaban libremente, a un sistema de servicio público, esencial, estratégico, en competencia. Una categoría jurídica incierta y que presenta además una herramienta específica de control de precios previo, ¿sí? Para todo el universo de servicios TIC. Adicionalmente, la extensión del congelamiento de precios hasta el 31 de diciembre del corriente año, más la introducción de lo que se llama una prestación básica obligatoria universal, que está en discusión cuál va a ser su alcance, ¿sí? Esta combinación de medidas obviamente requieren ser revisadas, porque lo que tenemos por cierto es una pérdida de ingresos en el 2020 para la industria muy alta. Y esto debilita a las compañías para continuar dando respuesta a
la mayor capacidad en las redes móviles que se requiere año a año, más la extensión de lo que son las redes de conexiones fijas a los hogares, ya sea por fibra óptica o por coaxil o por cualquiera de las modalidades que los distintos prestadores tengan como su primer prioridad. Por eso es que para el futuro lo que vemos como prioritario es primero tener un nuevo marco que dé previsibilidad a la industria, salir del régimen de control de precios que no se aplica en ningún país de América Latina y ningún país relevante del mundo donde haya buenos servicios de telecomunicaciones. También es prioritario recuperar ingresos y para eso tenemos que salir del congelamiento cuanto antes, porque cada mes que los precios siguen congelados se pierden más ingresos. Pensemos que esta medida es indiscriminada, es a todos los segmentos de la industria, servicios que son premium, que en realidad no tiene sentido que estén congelados, y también los servicios al segmento corporativo. Y por otro lado, creo que hace falta medidas para promover la expansión de la industria y también medidas de contención para los sectores vulnerables. Pero algo parecido a lo que son los programas que han funcionado y funcionan en el mundo, como es el caso de Estados Unidos, que tiene el programa que se denomina Línea de Vida, y donde esencialmente con el servicio universal se subsidia a la gente vulnerable. Es decir, que básicamente este sería un pantallazo de lo que nosotros vemos como contrastes en lo que le ha tocado a uno de los países. Gracias, Alejandro. Sí, la verdad que no es el mejor momento, por lo menos en Argentina, del sector. Es un costos en dólares para invertir, o sea, todo lo que es inversión a largo plazo en dólares y con una certeza en la amortización de los mismos, que con un cambio regulatorio eso se pierde la certeza, tarifas congeladas e incremento de costos por inflación, con lo cual no es el mejor momento. Aparte, teniendo en cuenta también el impacto que tiene en el PBI y la inversión en telecomunicaciones, que entiendo que es alrededor de un 10% del monto de la inversión lo que pega directo en el PBI. Obviamente, esto no es en 2 meses, es a lo largo de los años. Por eso decía al principio cómo demostraron las compañías que estaban a la altura de afrontar una crisis como la que se les presentó este año. Así que, de nuevo, felicitaciones a todos, porque acá están todos representados, todas las autopistas por donde pasan esos contenidos. Y creo que también un tema, ya yendo a Alejandro Lastra, no sé, Alejandro, cómo lo ven ustedes, pero desde mi punto de vista, no sé, personal o lo que leo, ahora digamos que ya no estoy tanto en el sector, creo que este año lo que ha hecho, por un lado, a los que estaban conectados, los conectó mucho más, porque todos pasaron a vivir una vida totalmente virtual, digamos, en su trabajo, en su educación y demás, pero a su vez el que no estaba conectado quedó fuera de todo eso, con lo cual se produjo una brecha digital, y no solo creo que en Argentina, en el mundo, que alejó mucho más, o sea, provocó mucho más ese gap que está se agrandó entre los conectados y los no conectados, ¿no? Y con el estilo de vida, el acceso a educación y demás. Así que, ustedes desde Telefónica, ¿qué políticas públicas piensan que se deberían implementar o que ustedes ven por su experiencia global como que se han hecho en otros países del mundo y se podrían aplicar a la región? Bueno, muchas gracias, Ever, por darme la palabra. Gracias a Sertal por la invitación. La verdad que es un placer estar en un panel de colegas prestigiosos. Así que gracias por esta oportunidad de poder compartir un poco lo que está pasando en la industria. Déjame hacerme eco de 2 cosas que dijeron mis antecesores, tanto Hernán como Alejandro. Hernán habló bastante y ejemplificó mucho la transformación de nuestra cadena de valor y cómo el sector estaba previo a la pandemia atravesando una transformación muy importante.
Y Ale Quiroga menciona de alguna manera el tema del impacto que trajo en la economía de nuestra región el COVID, la pandemia. Entonces, en este tema me parece que lo que tenemos que hacernos cargo también es de que en la región el crecimiento económico y la desigualdad han sido históricamente un problema, es una deuda que tiene esta región en términos de solucionarla. Y como bien dijiste, la pandemia puso arriba de la mesa las capacidades que tienen las redes para conectar a los conectados. Y como de alguna manera mencionabas, lograron de alguna manera aguantar lo que fue el crecimiento del tráfico en las redes, y de algún modo incluso nuestras propias economías en la región lograron sostenerse. Algunos hasta se reconvirtieron y pasaron al mundo digital, y por supuesto aquellos que ya estaban preparados para el mundo digital lograron sortear mejor los impactos económicos de esta. Ahora, es también correcto que si bien se puso a la luz la esencialidad de la conectividad, esa esencialidad también pone de manifiesto que tenemos una deuda con los no conectados y que la brecha digital es un trabajo que tenemos que abordar de aquí en adelante. Y probablemente es un poco a esto a lo que yo quiero apuntar, porque me parece que lo que tenemos que hacer es encontrar las soluciones hacia el futuro y no buscando herramientas del pasado para esas soluciones. Es por eso que nosotros desde Telefónica Movistar lo que estamos queriendo proponer es que es la oportunidad de discutir un nuevo pacto digital. Es la oportunidad de discutir 5 medidas que analizadas en profundidad son esenciales para que todo el ecosistema se pueda desarrollar. Te las resumo en breves minutos, pero es básicamente lo que hay que hacer es impulsar la digitalización de la sociedad y de la economía. Las pymes necesitan entrar en el mundo digital de una manera vertiginosa. Las grandes empresas se van a digitalizar, pero las pymes necesitan y hay que incentivar la digitalización de la economía. También hay que incentivar la digitalización del sector público. El sector público tiene que digitalizarse mucho más en nuestra región. Necesitamos desarrollar una conectividad inclusiva y sostenible, y voy a entrar después por allí un poquito más, pero es el segundo eje es conectividad inclusiva y sostenible. El tercer eje que tenemos que hacer es desarrollar habilidades digitales. De nada sirve tener conectividad si no podemos dar y no la podemos usar adecuadamente para nuestra industria, para nuestra economía, para nuestro entretenimiento, para nuestra educación. Con lo cual, el desarrollar habilidades digitales en la sociedad también tiene que estar dentro de lo que hablamos como esquema de políticas públicas. Por supuesto, tiene que haber una competencia adecuada, tiene que haber un equilibrio de los jugadores y un equilibrio regulatorio para que todos los jugadores tengan oportunidades. Tiene que haber una competencia adecuada en los términos que lo que decía Hernán, que es la cadena de valor cambió, con lo cual se nos impone a las empresas de conectividad regulaciones que no se les imponen a otros que están compitiendo con nosotros, con lo cual esta ecuación de competencia hay que hacerla. Y finalmente tenemos que tener un uso ético y responsable de la tecnología, del uso de los datos, de la privacidad, de la transparencia de los algoritmos, simplemente para proteger los derechos de nuestros ciudadanos. Estos son los 5 ejes que para nosotros tiene que tener la mirada de las políticas públicas para adelante y lo que nosotros denominamos el nuevo pacto digital. Déjame entrar en conectividad. La conectividad requiere de concentrarse en el despliegue. El despliegue es bajarle los costos. Se habló antes de la carga fiscal que tiene, de la carga parafiscal que tiene este sector. Con lo cual, creo que lo que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio entre despliegue y carga fiscal, porque si no, de alguna manera se hace muy pesado. Tenemos que sacar las trabas que tenemos para el despliegue. Hay un montón de lugares en donde hacer nuestro despliegue y hacer nuestra tarea conlleva mucha, no solo papeleo y burocracia, sino algunas veces trabas que son de algún modo falta por ahí de diálogo y de comprensión de por qué hacemos las cosas que hacemos. Creo que tenemos que revisar las condiciones del servicio universal en general en la región. El servicio universal históricamente nació
de alguna manera apalancado en los ingresos del sector. Yo creo que hay que mirar un poco más abiertamente esto y no solo tiene que haber recursos fiscales, sino que también probablemente otros actores a aportar. Es muy importante la innovación y las asociaciones de operadores para el despliegue en zonas no rentables. Yo creo que las políticas públicas tienen que fomentar la innovación por parte de los privados, las políticas públicas tienen que fomentar la asociación, especialmente para ir a lugares no rentables. Y finalmente, creo, y se mencionó antes, hay que repensar la regulación, porque mucho del el arrastre que tenemos en el sector son regulaciones que, mirado el futuro, quedan de alguna manera como desactualizadas. Entonces, déjame ilustrarte dos ejemplos de lo que estoy queriendo decir en términos de lo que es conectividad. Un ejemplo del sector privado, un ejemplo del sector público. El sector privado, el ejemplo es Internet para Todos en Perú, una iniciativa privada que contó con el apoyo de las políticas públicas del gobierno para poder hacerse posible. Y es una iniciativa de Telefónica junto con Facebook, junto con el BID y junto con la CAF para generar conectividad en zonas rurales, conectividad móvil en zonas rurales. Es una propuesta de acceso abierta bajo el concepto de Network as a Service y que de alguna manera tiene mucha innovación en cómo se construye la red, tiene mucha apertura en términos de quiénes pueden ser prestadores sobre esa red y el acompañamiento de las localidades en la construcción de las infraestructuras. Esto ya ha hecho posible que 2.000 localidades rurales en Perú quedaran conectadas con 4G. Este es un ejemplo de innovación, es un ejemplo de cómo el sector privado puede hacer propuestas para que los despliegues sean más baratos y que de alguna manera fructifiquen en la sociedad. Otro del sector público, Costa Rica, Hogar Conectado, es un poco lo que explicaba Alejandro, el subsidio a la demanda, es desde el Fondo del Servicio Universal, se le ayuda con la conectividad y con el dispositivo a la familia para que el hogar esté conectado, es decir, es la computadora y es la conectividad, lo cual habla de habilidades digitales y la capacidad de usar la conectividad y de la conectividad, en donde hay un subsidio, pero también hay un aporte de la persona favorecida con el subsidio, simplemente para generar un aporte simbólico, pero para generar conciencia, y este aporte es por un tiempo limitado, es de 5 años, con lo cual es la presencia del sector público subsidiando a los más necesitados a partir del fondo que genera la misma industria, ¿no? Con lo cual, digo, los pongo como dos ejemplos que me parece que valen la pena resaltar. Para hacerte un resumen, reducir la brecha digital en la región va a requerir de la combinación de distintos factores, pero básicamente la innovación en los modelos de negocios por parte de los privados, la innovación en tecnologías por parte de los privados y de las políticas públicas colaborativas del sector público que nos permita, de alguna manera, encontrar soluciones a los problemas que se presenten en el futuro, pero no con las herramientas del pasado, porque esta es una nueva industria, hay nuevas realidades, hay un nuevo ecosistema que brinda servicios digitales sobre la conectividad. Yo simplemente agradecerles este espacio. Yo traje un video que trata de explicar este concepto del pacto digital. Si lo pueden pasar, fantástico. Y muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Alejandro. Vemos el video entonces.
No sé qué pasa. Fíjate, Mario, si no lo podemos después. Eso. Sí, no hay problema. Ahí capaz que ya arrancó. No, bueno, Ah, no hay problema. Mario. Fíjate, Mario, a ver si... Bueno, disculpas, Alejandro, ahí tuvimos un tema. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, Típica después censura, ¿no? podemos... ¿Eh? Un segundo. Típico caso de censura. Que no escucha al madro, ¿viste? A ver, No hay ahí. problema, no hay problema. Un segundo. Era ejemplificar un poquito mejor el concepto de pacto digital. Ahí está. Bueno, muy bueno, muchas gracias, Alejandro. Creo que sí, que tenemos eso, ¿no? Mucha voluntad de inclusión, pero hay que tener en cuenta que también las empresas necesitan un marco para poder invertir y que esa inversión tenga certeza y que se haga, ¿no? Porque si cambiamos las normas a cada rato, la verdad que le quita certeza y a los accionistas quizás eso no mucho no les gusta y eligen otro país. Así que bueno, ahora tenemos el honor también de contar con Horacio Romanelli de Millicom, una mirada regional. Horacio, ustedes entiendo no fueron afectados por el decreto que estuvimos hablando, el decreto de necesidad de urgencia 690, así que bueno, esperamos escuchar cosas lindas de otros países. Así Tomar que, otras medidas, sí. Contanos, a ver si algo nos sorprende. No, gracias. Te agradezco, Ever. Un saludo a Certave, gracias por la invitación, sí, a Pablo, a los colegas que están con nosotros y a la audiencia. Yo creo que el debate que dejó este primer episodio de esta ola de COVID que de a poco se está yendo en la región, el debate que nos dejó es el tema de inclusión digital, ¿no? Creo que fue un examen para las redes de telecomunicaciones y que eso es muy positivo. Cuando hago el análisis, el debate queda, los retos siguen, pero son muy positivos porque nuestras redes fueron sometidas a un estrés para el cual no estaban diseñadas probablemente, no se esperaba un picos de la noche a la mañana de cerca del 40%, y la resiliencia de las redes de telecomunicaciones fue muy alta y no se vio en Latinoamérica en general ninguna interrupción o problema de servicio. Hubo mucha coordinación inicial con los estados, en algunos han colaborado, en otros menos, a tomar ciertas medidas que ayudaron a pasar estos momentos. Tuvimos que salir a hacer inversiones que no estaban planificadas, inversiones en expansión de red, inversiones en mantener la red funcionando en momentos críticos con costos adicionales, como acá todos los colegas conocen y tienen que haber pasado situaciones semejantes.
pero creo que ese examen lo pasamos. O sea, por eso soy un optimista del sector siempre. Por supuesto, nos deja una agenda, ¿no? Una agenda que, como decía, que la inclusión digital. Porque más que nunca quedó en evidencia que mucha gente quedó fuera de esta posibilidad de conexión. Por supuesto, preocupa una segunda ola, nuevas medidas que tengan que tomar los gobiernos de restricciones de movilidad, etcétera, y que vuelva a quedar gente cada vez en peor circunstancia económica, por supuesto, para poder desempeñar sus actividades. Nos dejó la agenda nos mostró la agenda, perdón, que hay un montón de gente que no está preparada, no solo porque no tiene el acceso, sino tampoco tiene las capacidades de uso de las tecnologías de la información, que es otro capítulo enorme, ¿no? En muchas ocasiones la conectividad estuvo, pero no las capacidades digitales no estuvieron a la orden del día, o las plataformas, caso en muchos sistemas educativos en la región, las plataformas no estuvieron a la altura para hacer frente a las necesidades de ese momento. Entonces tenemos unas agendas que no son solo del sector, es un ecosistema. Yo me pondría probablemente una nota muy alta a la parte de conectividad, que es la parte donde nosotros jugamos más. Sin embargo, también queda una agenda muy dura para el resto de la sociedad, para el Estado, de generar mayores facilidades en este ecosistema para que sea una conexión plena, no una conexión solamente del acceso al servicio. Como decía, ¿no? Plataformas de educación, de salud, del funcionamiento con el propio gobierno, todo eso estuvo en estrés y no le fue tan bien, ¿no? Si vamos a poner notas, la conectividad estuvo muy, muy por arriba de todas las otras partes del ecosistema. Pero nos queda la agenda, creo que todos somos parte de esos, y tenemos que convertir esto en una enseñanza y en algo que tenemos que trabajar en el futuro. Desde Millicom estamos en todas nuestras operaciones muy comprometidos con avanzar, obviamente, en el cierre de estas agendas. Supone inversión, ¿no? Y acordémonos que nuestras redes son, en general, en toda la región, son eminentemente privadas. El 75% de las inversiones que se realizan en el sector telecomunicaciones son de índole privado. Quiere decir que no va a haber conectividad si no somos parte de esa solución, ¿no? Y esa solución implica que se tomen medidas para que los inversores pongan esa plata, ¿no? Parece simple al decirlo, pero bueno, cuando uno lo ve en la cancha a veces se distorsiona un poco esta realidad por las urgencias y las necesidades de los estados y las presiones de algunos sectores. Pero sin embargo, volvemos a lo básico, es así de simple, ¿no? Hay un inversor que tiene que estar convencido que va a poder recuperar ese valor, que la inversión que está haciendo la está haciendo eficientemente, ¿no? En pro de progresar el sector, porque creo que ahí hay mucha afinidad con los planes que obviamente tienen los países, los estados. Así que lo primero tienen que ser planes serios con visión de largo plazo, no actividades de corto plazo de índole populista, si vale el término, con accesos gratuitos o formas subsidiadas que después terminan golpeando al propio sector, a la propia conectividad. O sea, el perro que se muerde la cola. O sea, pones esas situaciones que son de corto plazo, el sector deja de hacer las inversiones porque se le afectan directamente los flujos de caja de las empresas y no dispone la misma caja para hacer las mismas inversiones, se incrementan los riesgos operativos, por supuesto, y bueno, entonces sucede que la conectividad avanza a otra velocidad y no la que queremos. Entonces, tenemos que plantear con seriedad acciones de largo plazo, ¿no? Se necesitan para esto muchas reformas regulatorias, ¿no? Creo que si nos deja algo el COVID es la necesidad de profundizar las reformas regulatorias, de liberalización de muchas regulaciones que son obsoletas o que hacen lentos los despliegues. Es impensable. Las contracciones del Estado son enormes, ¿no? Uno dice, por un lado, no, tenés que tener más conectividad, pero por otro lado los municipios no te dejan poner una antena,
¿no? Entonces, o tenés un tiempo para el despliegue de una antena que es inaceptable. Costos asociados, ¿no? Te dicen que tienen mayor conectividad, sin embargo, siguen con tasas altísimas los terminales, ¿no? Yo no tengo negocio de terminales, nosotros negocio no es vender equipos terminales, pero si el Estado está planteando seriamente mejorar la conectividad, tiene que liberar y tiene que flexibilizar los temas impositivos de los terminales. Es algo muy básico, es una barrera de entrada para un montón de gente. Y eso ayudaría. Ni qué decir para el sector, donde históricamente, lastimosamente nosotros, pero sobre todo el servicio móvil nació como servicios premiums y hoy son totalmente masivos y no pueden tener la misma esas cargas impositivas porque los márgenes no son los de antes, por supuesto, y eso afecta los flujos de caja de las empresas y eso quita capacidad de inversión a las empresas para el desarrollo de la conectividad. Nuestro tema de siempre, el espectro, ¿no? Liberar espectro en la medida de lo necesario. Ahora se están liberando de pronto en muchos lugares 5G, cuando 5G lo que va a hacer probablemente ahora en el corto plazo es morderle al 4G. Porque si nos sacan la plata para el espectro 5G, que es necesario y lo vamos a necesitar, pero hoy Latinoamérica probablemente no está lista para un desarrollo del 5G, tenemos que solucionar las conectividades más básicas. Le va a quitar esa plata, es un flujo de fondo de la empresa, vamos a terminar seguramente comprando las frecuencias que el Estado vaya ofreciendo, quita esa plata, quita el flujo de fondos, volvemos a afectar la conectividad real, la que necesitamos hoy profundizar el 4G, que nos queda en general en la región muchísimo por hacer. Pues son contradicciones del Estado que tiene que solucionar y que tiene que plantear una posición más seria si queremos de verdad resolver el tema de conectividad. Y después el Internet, como decía antes, el Internet sí, la conexión sí, pero ¿cómo? ¿No? Porque ahí encontramos un montón de problemas. Hay una cantidad importante de estudios que determina que la conectividad en nuestros países, mucha se da a nivel de entretenimiento y no necesariamente a nivel productivo, que es lo que necesita el país para mejorar su productividad, para que el Internet sea un Internet productivo, no solo una herramienta de comunicación básica, sino un Internet productivo. Entonces ahí hay muchísimo por hacer, coincido. El tema de conectividad de las pymes, como dijo Alejandro en una presentación anterior, es fundamental. Estamos en una agenda de reactivación económica. Las economías han sido golpeadas muchísimo este año. Este año fue como un domingo, básicamente, ¿no? Bajó todo, cayó a nivel de un domingo, y bueno, esperemos que el próximo año sea un lunes y empiece todo a reactivarse, y ahí es fundamental en ese arranque, porque las pymes han quedado sin capital de trabajo. Las pymes han quedado sin capital de trabajo, entonces arrancar ese motorcito que es la fuente del empleo y por supuesto, el derrame económico en toda la sociedad es fundamental. Entonces las pymes tienen que ser centro de reactivación económica en toda nuestra región. Y la conectividad tiene que ser parte de eso. Y la productividad en esa conectividad tiene que ser parte de eso. Y para eso, otra vez, vuelvo a la agenda del Estado, ¿no? El Estado, ¿qué nota le ponemos en la digitalización del Estado? ¿No? Otra vez, todos los trámites, hacer la cola manual, si tiene 2 sellos mejor, ¿no? Son impensables, ¿no? Hoy, cuando las cadenas productivas hoy están en muchos lados digitalizadas y eso da un nivel de productividad muy distinto. Entonces, tenemos que desarrollar esas capacidades, tenemos que enfocarnos en las pymes, tenemos que empezar a desarrollar capacidades en la ciudadanía. También nosotros hemos tenido unos programas muy interesantes que surgieron al calor del momento para enseñar a los propios profesores a estar conectados, ¿no? En nuestro programa de responsabilidad corporativa, pues los profesores, incluso con conexión, no sabían dar clases a través de las plataformas más simples. Y aún dando clases, dar clases
en un Zoom o en otra herramienta similar, no es lo mismo que cuando estaban en la clase, la forma de participación, la forma de conexión, etcétera. Tuvimos que dar clases y capacitamos a cientos de miles a cientos de miles de profesores, y vamos a seguir con ese proyecto porque fue un proyecto muy lindo y que los profesores, obviamente, muy ávidos de aprender y de sumarse y no quedarse rezagados en esta situación, y con todo el amor que tienen por el servicio que da siempre hacia los alumnos, se sumaron rápidamente y conseguimos unas cifras que nos sorprendieron a nosotros en cantidad de personas que se sumaron a los programas. Pero muestra parte de la sociedad que necesita aprender, ¿no? Que no solo no tiene la conexión, tampoco tiene el terminal. ¿Cuántas familias que estuvieron pasando clases a distancia tenían los terminales para que sus hijos todos pudieran pasar clases a distancia? No la tenían. Las plataformas educativas, como lo mencioné antes, no estaban. Los profesores no conocían cómo utilizar ninguna herramienta, no tenían materiales para pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí nos queda muchísimo por hacer. Necesitamos, como digo, finalmente compromiso de los estados, trabajar para las barreras de inclusión digital, que son las que mencionamos, trabajar en infraestructura, equipamiento, y todas las reformas legales que necesitamos para mejorar el ecosistema, regulaciones distintas, rurales, urbanas. No es lógico pedir una regulación igual a un servicio que no está en igualdad de condiciones para ser prestado por los costos y poder adquisitivo que tienen en ciertos lugares. Entonces, es una contradicción. Vuelvo al punto de las contradicciones del Estado para que mejore la conectividad. Flexibilidad regulatoria, ¿no? Uso eficiente de los fondos que destinamos para el servicio de acceso universal, que en general no se utiliza con el propósito, o se utiliza para otros propósitos, que es peor, o están congelados por medidas burocráticas y no se hacen efectivos. La verdad que es muy triste ver que en esta situación, que eran tan necesarios en muchos países, se dijo no, a pesar de que en teoría estaban ahí los recursos, creamos, porque habían disposiciones legales que impedían hacer el uso de esos recursos para situaciones muy lógicas, como puede ser la compra de terminales, ¿no? para la gente. Dejar la reflexión, sí, de que nosotros somos parte de esa solución. Nosotros somos socios de los estados, tenemos el mismo interés de los estados, que es penetrar el servicio lo más que se pueda, que la gente acceda al servicio lo más que se pueda, pero para eso necesitamos que nuestras inversiones sean racionales, y con racionales quiero decir no que estén no fiscalizadas ni que el regulador no haga su trabajo, sino que tengamos un escenario donde la plata que vamos a poner tenga una seguridad jurídica razonable, y donde no aparezcan todas estas medidas depredadoras de este flujo de caja, como las que aparecieron de congelar pagos, etcétera, y esas situaciones que afectaron el flujo de caja, que afecta la conectividad, ¿no? Es un círculo vicioso. Esa mi conclusión sería. Gracias. Muchas gracias, Horacio. La verdad que rescato lo que acabas de decir del tema de la diferenciación del servicio en lo que es rural y urbano. Creo que es una deuda de nuestros países. Sé que se está discutiendo algo en CITED también. Creo que ahí es fundamental a servicios que son básicamente productivos y que apuntan a zonas demográficamente bajas, de poder apuntar y apuntalar a los que prestan los servicios ahí. Así que lo rescato, como rescato también el tema de educación. Creo que todos hablamos del tema de educación, es un tema central. Recuerdo un trabajo del doctor Katz que decía que la gente sí se conectaba, sabía conectarse, pero usaba plataformas de entretenimiento, no productivas. Entonces, creo que tenemos que hacer ese salto, digamos, ese salto evolutivo, y educar, básicamente educar, y educar a todos, educar hasta legisladores y reguladores para que hagan de una vez por todas el apagón analógico, ¿no? Y empiecen a pensar en digital y ver que el terminal es parte de un negocio que es global, como son globales las OTT, que entran también en el tráfico de datos. Entonces, yo creo que esa es la deuda que tenemos un poco todos los del sector. Creo que Sartal es un medio, no creo, lo afirmo, es un medio idóneo como para poder educar a todos los stakeholders y
explicarles de qué trata el sector y cuando van a legislar tener una postura con argumentos técnicos y sólidos como lo que estamos escuchando acá, así que te agradezco muchísimo. Y bueno, y dentro de nuestra audiencia les cuento, casi todos lo conocen, está Miguel de Godoy, que además de mandarle saludos, envía una pregunta para el doctor Francisco Barreto, que es nuestro próximo. Así que bueno, Pancho, ahí básicamente un poco queremos saber, desde ustedes de DirecTV, una empresa, digamos, del grupo AT&T, cómo ven el desarrollo de esta nueva era, ¿no? Que creo que la virtualidad llegó para quedarse, es una frase ya gastada, y ustedes tienen la particularidad de llegar con servicios donde no se puede llegar, que son alejados, sobre todo en Argentina, que hay lugares topográficamente muy difíciles de llegar con cobertura. Así que un poco que nos cuentes desde el mix de compañía que es DirecTV, cómo ven el tema contenidos y cómo ven el tema conectividad. El tema contenidos que hasta ahora acá no vimos mucho. Dale, gracias. Gracias, Ever. Buenísimo tener la oportunidad de compartir este panel contigo, volver a verte, aunque sea virtualmente, ya desde lo privado, lejos de tu paso por el ENACOM. Saludo también y agradezco a Acertar la invitación. Pablito, si nos estás mirando, les cuento que sí, te mando un fuerte abrazo. Y a todos mis compañeros de panel también un gran saludo. Quiero ser rápido porque me imagino que la guitarra que estamos viendo atrás de Ever es porque va a tocar en algún momento una canción y queremos que... Bueno, la verdad que buenísimo haber tenido oportunidad de escuchar a todos los que me precedieron. Creo que va en línea un poco con lo que tenía ganas de comentar y tiene que ver con estos términos que se han comentado, ¿no? De inclusión digital, impulsar la digitalización. Horacio hablaba de ecosistema, y en realidad todos apuntan más o menos a lo mismo, ¿no? Acá acá vamos hacia una mayor digitalización, ¿no? A impulsar la digitalización, y eso es mucho más que regular el precio de Internet. Eso supone varios enfoques, eso supone un montón de iniciativas coordinadas, donde la palabra clave en esto es la articulación público-privada. No hay posibilidad de llegar a un mejor escenario si todo se impone desde el Estado, ni tampoco hay posibilidad de hacerlo si de los privados no logran expresar el marco que requieren para poder avanzar en sus inversiones y poder lograr ese objetivo que todos buscamos, porque todos hablamos de lo mismo. Acá no hay divisiones ni políticas, ni de grieta, ni de nada. Todos queremos una mejor digitalización, un servicio más asequible, pero que no es solo Internet, sino que se complementa con un montón de otras medidas. Y ahí la educación, el acceso a las terminales, la digitalización, la transformación digital del Estado, de los privados, todo es parte de ese ecosistema que tenemos que apoyar y ayudar a desarrollar. En el caso de... Quiero detenerme un minuto más en el concepto de ecosistema porque la verdad que me fascina. O sea, yo creo que la conectividad es expansiva desde el punto de vista en el que sobre esa conectividad se desarrolló todo un ecosistema que tiene un ecosistema digital, que tiene vida propia y en el que hay muchísima diversidad de especies e individuos de todo tipo. Hay más grandes, hay más pequeños, hay comerciales, hay no comerciales, pero todos a su manera contribuyen y han contribuido al desarrollo de las sociedades, ¿no? Y hay muchas y muy buenas ideas. Plato Lleno, por ejemplo, que es una plataforma que ha logrado rescatar alimentos en excelente estado que por algún motivo habían salido de la cadena de comercialización para distribuirlos en cocinas comunitarias. Y por otro lado tenemos empresas, emprendimientos de garage que han llegado a ser empresas enormes y que al final del día terminan dándole trabajo a miles y miles de personas. Es decir, todo evoluciona vertiginosamente. Lo primero primero fue la voz, después fueron los datos, después fue el video, y todo sigue creciendo, ¿no? Hace poco
leía las inversiones de Tesla, de Amazon, de OneWeb, todos ellos pensando en desarrollar una nueva tecnología satelital que pueda dar conectividad a las zonas rurales y poder ampliar todavía más. Es decir, es muy probable que en breve estemos frente a una nueva realidad inclusive. Y la evolución en lo que es conectividad es constante, permanente. Y quizás sea ese ritmo de evolución lo que hace que no se le pueda aplicar a Internet las mismas ideas de regulación que quizás sí aplicaban a otros servicios que son igualmente indispensables. El caso del agua, la electricidad, no tienen ni van a tener la evolución que sí existe en el caso de Internet, que tiene que estar permanentemente reinventándose, permanentemente invirtiendo en el sostenimiento, mantenimiento de las redes, la expansión de las coberturas. Y la única manera de hacerlo, a mi criterio, es reforzando todo lo que sea articulación público-privada. En el caso de la compañía de DirecTV, el foco nuestro está puesto en el entretenimiento de calidad, pero también desde ahí contribuimos a acotar la brecha digital, montados en la infraestructura satelital que utilizamos y que nos permite llegar a todos los lugares, como vos decías, Ever, a todas las geografías del país, llevándole nuestros contenidos con calidad digital, con variedad de entretenimiento, deporte, pero también nos ha permitido desarrollar alternativas para reforzar lo que es la educación. Y quizás también, como creo que era Horacio el que hablaba de cómo desde Millicom han reforzado la educación, nosotros tenemos un programa que ya tiene en la región más de 10.000 escuelas, en Argentina son más de 1.000, que se llama Escuela Plus, que tiene inclusive escuelas en base Esperanza de la Antártida, que le da tecnología, pero también capacitación a los docentes para que puedan sacar mejor provecho de esa tecnología y que puedan trabajar sobre contenidos educativos que nosotros hemos desarrollado, asociados a otros creadores de contenidos, especialmente diseñados para alinearse a la currícula de cada lugar. Así que, nada, es poco lo que me queda por agregar a lo que ya han dicho todos, pero sí remarcar esos conceptos que están tan buenos y que tienen que ver con el ecosistema digital, ¿no? Con la inclusión digital, con impulsar la digitalización y no quedarnos, reconocer que Internet, por más que ya sea parte de nuestras vidas desde hace un tiempo, sigue siendo una cosa nueva y no podemos tratar de abarcarla con recetas viejas, recetas del pasado, recetas que aplicaban a otras cuestiones que nada tienen que ver con esto, que es mucho más amplio que la conectividad considerada como la mercancía que va desde la empresa proveedora al cliente. Esto es el hábitat donde se ha desarrollado un ecosistema que en definitiva es lo que va a permitir el desarrollo de las sociedades. Muchas gracias, Francisco. La verdad que les agradezco a todos. El panel, varios de los que hablé me decían, bueno, pero la verdad que nos dedicamos todos a lo mismo. Uno me dijo, pero ¿no será monocorde? Y la verdad que no resultó monocorde y estaba seguro que iba a ser así porque cada uno tiene una visión muy rica desde su punto de vista, provienen de distintas profesiones y tienen distintas habilidades, con lo cual el panel fue muy rico, así que contenido, la verdad que les agradezco muchísimo en nombre de Sertal por sus aportes y bueno, los esperamos a seguir trabajando por el sector, todos juntos y con diálogo, que creo que es lo principal, es lo que nos debemos en toda la región. Un diálogo público-privado, como decías vos, Pancho, también, y resaltando los valores de educación, inclusión, acceso a pymes, fomento y respeto a las inversiones, ¿no? Y reglas claras y duraderas, que creo que eso es básico para cualquier actividad que uno se plantee en la vida, ¿no? Es como que uno empieza una carrera universitaria y después le van cambiando las materias o los años, dura más, dura menos. La verdad es que uno quiere alguna certeza. Entonces, bueno, reitero el agradecimiento y bueno, los esperamos en otro evento de Sertal y a seguir trabajando. Gracias.
Dale, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.